consejero Nassif. Tiene ahora la palabra el consejero Ciro Murayama. Gracias. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos se ha vuelto uno de los asuntos más sensibles de la vida política nacional y, por supuesto, deviene en una de las responsabilidades mayúsculas de la autoridad electoral. El tema del dinero en la política o de dinero y política, en este tema convergen dos asuntos centrales. Uno, la equidad en la contienda y dos, la legalidad en el origen de los recursos que se invierten para sostener estructuras partidistas y para buscar el voto ciudadano. Estos temas generan tensiones permanentes para el buen funcionamiento del sistema de partidos y por ello se trata de asuntos que no quedan resueltos de una vez y para siempre, para los que no hay una receta única y sobre los que siempre hay que estar alerta. En México, para transitar a la democracia, primero fue indispensable asegurar el respeto al sufragio, que votaran ciudadanos de carne y hueso en pleno uso de sus derechos políticos y que nadie fuera excluido arbitrariamente del padrón electoral. Esa fue la primera tarea del IFE al despuntar los años 90, pero inmediatamente después quedó en evidencia que había otros obstáculos a una competencia genuinamente democrática, como era la abismal inequidad en el acceso a los recursos entre partidos políticos. Corregir esa asimetría fue uno de los propósitos de la reforma de 1996 que dio plena autonomía al IFE y que creó de forma permanente una comisión y una tarea de fiscalización a los ingresos y egresos de los partidos. La equidad se inyectó a través de un financiamiento público amplio y repartido con reglas claras, se fijaron límites al financiamiento privado, se prohibieron ciertas fuentes de ingreso para los actores políticos y se fijaron topes a los gastos de campaña. Ese modelo ha sido virtuoso. Desde su introducción aumentó la competencia electoral y desde la elección de 1997 hasta la de 2012, es decir, en 6 citas a las urnas, ninguna fuerza política se ha hecho con la mayoría de la Cámara de Diputados, tampoco de la de senadores cuando se ha renovado, y se han producido 2 alternancias en la presidencia de la República, además de decenas de alternancias en entidades federativas y en miles de elecciones municipales. La alternancia, la división de poderes, el equilibrio de la representación, en suma, la expresión política formal del pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad, depende de contiendas electorales genuinas y equitativas. Y el guardián de esa equidad es el árbitro electoral a través de la fiscalización. De ahí la importancia del nombramiento de este día. El árbitro electoral, a través del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización, debe ser, como dicen los británicos que acuñaron el término, un watchdog, un vigía y un rastreador en pos de anomalías en el uso excesivo o ilegal de recursos que desvirtúen la competencia democrática. La tarea no es sencilla, pero es absolutamente necesaria. Así lo demuestra la fiscalización exhaustiva y autónoma que se dio en los emblemáticos casos de Pemexgate y Amigos de Fox la década pasada. Ahí se demostró que el IFE no era solo un organizador eficaz de elecciones, sino un árbitro riguroso e independiente ante la ilegalidad. Por otra parte, además de los desafíos para asegurar la equidad en la contienda, en los últimos años el crecimiento de la influencia de poderes fácticos e incluso delincuenciales en la vida del país ha hecho más sensible la necesidad de verificar el buen origen de los recursos de los partidos. Lo he dicho en esta mesa antes, es tan generoso el financiamiento público que se da a todos los actores políticos que no hay ninguna justificación legal, ética ni económica como para que acudan a fuentes prohibidas de recursos. Los partidos no tienen necesidad, pero el INE tiene la obligación de asegurarse de que no lo hagan y en caso de que incurran en esas conductas, sancionarlas sin temor ni dilación. La fiscalización a los partidos y candidatos es ahora una atribución única nacional del INE, pero además es una tarea que debe hacerse de manera expedita y con consecuencias más severas que en el pasado. El exceso en el gasto de dinero puede ser causa de nulidad de una elección. En el fin de ganar una elección no todos los medios se valen, ni se vale poner todos los pesos en ese fin. La fiscalización exhaustiva, expedita y nacional se realizará por primera vez en las campañas que inician en unos días. Para cumplir con esa tarea institucional, con esa responsabilidad de primer orden, hoy se nos propone que el Consejo General designe al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización para no tener en el cargo solo a un encargado de despacho.
Agradezco públicamente el trabajo del contador Alfredo Cristalinas, su dedicación al servicio del IFE y del INE, así como su decoro y lealtad institucional para facilitar la designación que nos ocupa. He analizado el currículum del licenciado Eduardo Gursa, indagué sobre su paso por la Auditoría Superior de la Federación y de sus labores para evitar que el erario público fuera defraudado, por ejemplo, con pagarés obtenidos a través de créditos ilegales por parte de la banca privada. La trayectoria de Eduardo Gursa lo enaltece y hoy le daré la confianza de mi voto. Pero al respaldarlo también le exijo el más pulcro y arduo de los desempeños. En primer lugar, para familiarizarse a fondo con el desarrollo informático que ha hecho el INE, con el respaldo de científicos y técnicos de la UNAM, para que los partidos y candidatos carguen todos y cada uno de sus movimientos financieros durante las campañas. El licenciado Gursa está obligado a utilizar cada una de las atribuciones y herramientas que la ley le otorga a la unidad para realizar la función que se le ha encomendado, respetando los principios rectores de esta institución. Desde este momento y desde esta mesa, como integrante de la Comisión de Fiscalización, solicito al licenciado Gursa un exhaustivo despliegue fiscalizador a través de visitas de verificación, el monitoreo de propaganda y gasto de los partidos, el intercambio de información con autoridades hacendarias y financieras del país. Le solicito también que informe puntualmente a la Comisión del Estado que guardan las quejas que tienen que ver con fiscalización hacia distintos actores políticos, incluyendo aquellas que se han presentado por eventuales infracciones en procesos electorales pasados. También para que la Comisión conozca puntualmente acerca del estado de las vistas que le ha dado la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a propósito de los procedimientos especiales y ordinarios que ha desahogado. Muchas gracias, consejero. Gracias, consejero Murayama.